Hola hermanos, que el Señor les bendiga, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas y la comunión del Espíritu Santo sea sobre sus familias. Gracias hermanos por estar con nosotros una vez más aquí en su devocional 136 para la gloria de Dios. Gracias a todos los que nos están siguiendo, gracias a quienes se suscriben en el YouTube. Agradecemos de verdad que lo puedan hacer. Estamos buscando un número determinado de suscriptores para poder transmitir en vivo desde nuestro teléfono. ¿Por qué? Porque es un poquito más práctico para nosotros. Gracias de verdad, pero gracias a los que lo han hecho, a los que lo harán, pero sobre todo a los que están atendiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Y bueno, vamos adelante, ¿les parece? ¿Ya están orando? ¿Por qué es tan importante entender estos conceptos generales de los dones espirituales? Porque mire, cuando hablamos de mantener un equilibrio, la oración, el conocimiento, las emociones, entendemos algo. Los dones espirituales que se desarrollan en seres humanos, en ocasiones los seres humanos fallamos o fallan quienes están fluyendo en los dones. ¿Qué sucede? Que entonces muchas personas por eso se preguntan, bueno, ¿por qué si esta persona tenía tal don o fluía en tal don, por qué cayó, por qué pecó? Incluso las personas que son detractores de los dones espirituales, por esas malas experiencias, por esos malos extremos y malos ejemplos, es que prefieren hablar mal de los dones espirituales o burlarse de ellos o decir que han cesado. Es evidente que en muchos de estos casos hablan más en contra de estos extremos o de estas fallas que incluso de la palabra de Dios. Y desafortunadamente mucha gente que ha fluido en los dones espirituales tiene que darse cuenta de que es un gran privilegio, es una grande bendición, pero es una grande responsabilidad también el fluir en los dones espirituales. Por eso estamos atendiendo todo ello. ¿Puede una persona con dones espirituales fracasar en su fe? Puede. ¿Puede una persona con dones espirituales volver atrás y quizás ser un apóstata? Puede. ¿Puede una persona con dones espirituales vivir una vida carnal? La Biblia enseña que sí. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos para que al fluir en nuestros dones espirituales sea para edificación, sea para crecimiento, sea para provecho de nosotros y de la iglesia. Amén. Entonces, listos. Y hay unos casos muy interesantes. Uno de esos casos es del profeta Balaam, está en el Antiguo Testamento. El profeta Balaam, y usted lo debe de saber, su historia se narra en el libro de los Números, capítulo 22. El profeta Balaam fue un hombre que empezó, vamos a decirlo así, a fluir en la parte profética, pero era un hombre codicioso. Se le consideraba después un profeta falso. ¿Por qué? Porque amaba el dinero, porque además era un hombre que buscaba las cosas de codicia. ¿Qué sucedía? Que entonces eso lo empezó a desviar del camino. Lo primero que vemos en Balaam es que después de que empezó a dominarle el amor por el dinero, empezó a perder discernimiento espiritual. Tal es el caso de lo que sucedió con el asna y él. No sé si se acuerde usted, pero en Números 22, capítulo 22, versículo 21 en adelante, se narra cómo él va a ver a Balac, un hombre que le va a pagar por maldecir al pueblo de Israel. Y va en un asna, y entonces el asna es la que percibe al ángel de Dios. Vea lo que dice en el versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para volverla al camino. Y el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado, de un lado tenía pared y del otro tenía pared. Y el asna viendo al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam, y él volvió a azotar al asna. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Lo impresionante es que Dios le da la capacidad, porque ve el versículo 28, Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? El asna tiene que comenzar a hablar. Y fíjese la falta de comprensión espiritual que llegan a tener una persona codiciosa y carnal, aunque tenga un don espiritual, pierde discernimiento. Se pone a hablar con el asna, fíjese que de llamar la atención, pero es Dios mismo que le corrige. En el versículo 32 le dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
Las personas como Balaam, que desafortunadamente fluyen en algunos dones espirituales, pero se dejan guiar por la codicia y por la carnalidad, terminan, como dice el libro de Josué, capítulo 13, versículo 22. Vaya ya, por favor. Después de ser un profeta de Dios, mire cómo se le trata a Balaam. También mataron, en Josué 13, 22, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ya no era el profeta, aunque él, fíjese, dijo unas profecías muy bellas para el pueblo de Israel, porque Dios así se lo dio. Después ya no era el profeta, era el adivino, y murió a espada por parte de los israelitas. Por eso es tan importante tener este equilibrio y no pensar porque alguien falló, porque Balaam falló, porque este falló, entonces no sirven los dones o ya los dones ya no existen. No, sino saber, cada uno de nosotros tenemos que aprender de ello para ser personas que seamos útiles para la obra de Dios. Otro personaje también que nos enseña sobre esto, pues por supuesto fue Sansón. Si ustedes van al libro de los Jueces, ustedes se pueden dar cuenta de la historia de este hombre y es muy famosa. La historia de Sansón, el ver cómo el Espíritu Santo empezó a manifestarse en él. Vea lo que dice, por ejemplo, en Jueces 13, en el versículo 25, dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Pero ¿qué sucedía con Sansón? El problema de Sansón es que tenía un gusto exacerbado por las mujeres, por el sexo opuesto. Empezó a fallar en ese sentido. Quizá era un hombre muy emocional, muy romántico quizá, pero eso no dejaba de dejar ver la obra de Dios en él. Fíjese qué interesante, en Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vea este don de milagros que Dios le estaba dando a Sansón para hacer ciertas proezas, porque pues era, o sea, ¿quién mata un león a mano, no? Pero sabe una cosa, desafortunadamente Sansón estaba caminando en el sentido opuesto de lo que Dios había determinado. Este hombre terminó de una manera muy triste. Este hombre terminó, pues usted sabe la historia, después de tener varias victorias sobre los enemigos de Israel, sobre los filisteos enfáticamente. El vivir en esa insatisfacción emocional, el estar buscando pareja, mujer, pues lo hace caer. Usted sabe la historia muy famosa con Dalila, ¿no? Y lo vemos en Jueces 16, donde vemos y nos damos cuenta de lo triste, ¿no? Lo triste que terminó. En Jueces 16, 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjese qué interesante, cómo termina la vida de Sansón. En el versículo número 20 hay una frase que determina mucho, porque dice al final del versículo 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Así que usted y yo podemos darnos cuenta que una persona carnal, que una persona emocional puede desafortunadamente desperdiciar o mal utilizar los dones espirituales. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Saber ser sabios y sensatos. La Biblia narra que todavía Dios le dio otra oportunidad a Sansón y pudo ver ese poder sobrenatural en esta fuerza impresionante que tenía y destruir a muchos filisteos con él, pero él también murió. Es muy triste darse cuenta en historias como la de Sansón que muchas personas en ocasiones llegan a recibir o percibir algo del Espíritu Santo, pero no se dan cuenta que tienen que mantener esa relación con Dios, esa comunión de vida, esa estabilidad de corazón, de mente, de emociones, ese ambiente de Dios, y vivir sujetos a la palabra y vivir sujetos también a la dirección de hombres que los guíen en este mundo. ¿Qué le pasó a Balaam? Pues él se guiaba solo. ¿Qué le pasó a Sansón? Pues él también se guiaba solo. Se suponía que era un juez, tenía que saber gobernar y no lo supo hacer. Y vamos a ver otros casos en el siguiente devocional donde vamos a ver estas características. Espero que usted esté comprendiéndolas, entendiéndolas,
para su edificación, para entender, así como Sansón cuando termina sus días y le dice a Dios, permíteme morir, muera yo con los filisteos. Bueno, pues ese pasaje triste, ¿no? en el que muere Sansón, pues que no sea el nuestro, porque a lo mejor hay personas en este tiempo que no mueren físicamente, pero sí espiritualmente, por dejarse llevar por sus emociones, por dejarse llevar por su vista, ir en pos de la sexualidad, ir en pos del romance, ir en pos de las emociones meramente y perder la bendición de servir a un gran Dios y de caminar en su victoria. Así que, ¿por qué no nos dice los dos personajes que vemos el día de hoy y nos enlista lo que aprendió para darnos cuenta por qué es tan importante que los dones espirituales sean bien entendidos, sean bien cuidados y ministrados en nuestra vida? ¿Le parece? Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Gracias por estar con nosotros. Paz.